En Medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Hola amigos, buenas noches. Un día más entramos en la Escuela de Parapsicología. Y bueno, pues tenemos hoy un tema de una amplia elocuencia, como es diferenciar claramente los términos en que se puede dilucidar la palabra parapsicólogo y la palabra dotado. Es decir, diferenciación clara y exhaustiva de qué es un parapsicólogo y qué es un dotado de efectos parapsicológicos. Entonces, nada mejor que empezar explicando más bien qué es la palabra parapsicólogo. Pues sí, hola, buenas noches. Como decía Sebastián, hoy vamos a explicar la diferencia entre dotado y parapsicólogo, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y además, todo hay que decirlo, mucha gente tiene una conciencia poco clara de las diferencias entre una cosa y la otra. Mucha gente mezcla dotado con parapsicólogo, parapsicólogos con dotados, y hacen de ahí una amalgama que no hay quien la entienda. Entonces, hay que empezar diciendo que parapsicólogo es la persona que se dedica a estudiar científicamente al dotado. Es decir, ¿qué es un dotado en este caso? El dotado es el que produce, el que provoca consciente o inconscientemente los fenómenos. Entonces, bueno, ya partiendo de esta base se puede ir a conclusiones posteriores, pero vamos, de lo que se trata es de establecer bien claro la diferenciación de parapsicólogo y dotado, y que todo ello no lleve a engaño a la población, que suele confundir estas dos terminologías, y que muchas veces, pues bueno, se mezclan mediums, se mezclan parapsicólogos con dotados y se vuelve a lo mismo otra vez. Entonces, bueno, creo que la diferenciación pues es clara, concisa y bueno, vamos a seguir comentando el tema. Pues sí, decir que generalmente cuando se suele decir que una persona es parapsicólogo, la gente piensa que esta persona puede leer la mano, debe de saber astrología, e incluso que produce fenómenos extraños. Y por supuesto, nada más lejos de la realidad. Nunca mejor dicho. Un parapsicólogo sola y estrictamente se dedica a investigar, aplicando el método científico, todos los fenómenos que la ciencia oficial rechaza, porque no tiene medios para demostrarlo. Y también, como muy bien dice Luis, estudiar a las personas, a los sujetos que provocan fenómenos paranormales, es decir, a los dotados de efectos físicos, efectos psíquicos, dependiendo de cuál sea el tipo de fenómeno. Entonces, esta aclaración es indispensable para encauzar el tema de hoy. Para encauzarlo y, por supuesto, para continuarlo. Bueno, podemos citar los nombres de algunos dotados de efectos físicos conocidos, famosos, como por ejemplo Nina Kulagina, como por ejemplo Uri Geller, aunque bueno, Geller también se puede relacionar con los fenómenos parapsíquicos. Y sobre todo, hay que hacer una clara explicación de qué son los dotados de efectos físicos. Son personas que vienen en estado de trance o en vigilia, son capaces de provocar fenómenos parafísicos, es decir, psicocinesias, levitaciones, ectoplasmas, ruidos, raps, etcétera. Y dentro de estos, como muy bien acabamos de comentar, pues tenemos también a Daniel Douglas Home, el famoso Home de las sesiones mediúnicas, que bueno, provocaba los fenómenos incluso con luminosidad en la estancia. También tenemos a Eusapia Paladino, a los hermanos Schneider, a Stanton Moses, a S. Tomsik, etcétera. Bueno, hay un largo elenco, tanto de los parafísicos como de los parapsíquicos. Pues sí, imagínense ustedes que
en una sesión de espiritismo. Ya también en su día explicaremos qué diferenciación existe entre parapsicología y espiritismo, porque no es, por supuesto, nada, vamos, ni similar siquiera, sino que, bueno, tienen puntos de conexión, pero no tienen por qué ser lo mismo. Como digo, en una sesión de espiritismo, el medium, es decir, la persona que es intermediaria, como su propia palabra indica, entre el mundo de los vivos y el más allá, siempre más allá entre comillas, produce efectos extraños. Ahora, ustedes comprenderán que como la escuela está empezando, vamos a utilizar términos no demasiadamente confusos. Entonces, por eso decimos fenómenos extraños, fenómenos raros. No vamos a decir, produce una telequinesis, porque eso todavía no está explicado. Decimos entonces, produce fenómenos extraños, como puede ser el movimiento de un objeto a distancia sin que utilice ningún medio físico conocido, solamente la mente. Por ejemplo, que produzca algún tipo de levitación de algún objeto, como puede ser sillas o mesas, es decir, que no haya ningún punto de contacto entre el suelo y el objeto, entre la silla o la mesa. Entonces, si produce algún tipo de fenómeno, esta persona no es parapsicólogo. Esta persona es un dotado de efectos físicos, porque son las leyes físicas las que rechazan este tipo de fenómenos. Entonces son dotados de efectos físicos. Y el parapsicólogo sería la persona que, a través de la parapsicología, del método científico y del rigor metodológico, sería el encargado de estudiar de qué forma y de qué manera esta persona, el medium, produce estos fenómenos. Así estaría delimitada la participación de ambas personas dentro de un tipo de sesión mediúnica. Sí, además existirían también los dotados de efectos psíquicos, que no hemos comentado. Por ejemplo, que se adelanten en el tiempo, si se trata de la precognición, o que conozcan sucesos que han acontecido en un pasado remoto. Es la retrocognición. Ya lo explicaremos más ampliamente, pero bueno, hay que hacer incisiones porque, por supuesto, ustedes todavía no conocen esta terminología. Entonces, debemos de explicarlo en estos precisos momentos. También, pues bueno, los dotados psíquicos clarividentes, que conocen objetos que están escondidos en un recinto cerrado, por ejemplo. Perfectamente explicado. También decir que los clarividentes también suelen aclarar, suelen ver sucesos que están pasando en ese mismo momento y lugar. Como muy bien Luis había dicho, retrocognición. Conocen estos sujetos hechos que han acaecido en fechas anteriores, ya sea un año antes, hechos del pasado siempre. Los sujetos que conocen sucesos del futuro serían sujetos que producen efectos psíquicos de precognición, y los que lo conocen en el mismo momento y lugar que está acaeciendo sería un fenómeno de clarividencia. Sí, yo quisiera comentar que la gente no debe fiarse de ciertos sujetos que hacen acopio de que son parapsicólogos, como si eso supusiera ya la certeza absoluta de que lo son, sin que demuestren ningún diploma, sin que demuestren ninguna certificación de lo mismo. Y bueno, son parapsicólogos, pero que realmente están mintiendo, porque lo que sí son dotados, no parapsicólogos. Entonces muchas veces se observa que quiere relacionarse la palabra dotado, la palabra parapsicólogo, y entonces la gente todo eso no lo entiende porque no tiene una clara concienciación de lo que significan estos términos. Y también debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones, la mayoría diría yo, hay ciertos dotados que se mezclan o que quieren incluso llegar a decir que son parapsicólogos. No es así. O se es dotado o se es parapsicólogo. Puede ocurrir en alguna ocasión, cuidado, puede ocurrir en alguna ocasión que sucedan las dos cosas. Que un parapsicólogo también tenga la facultad de ser un dotado. Puede ocurrir.
o de efectos físicos o de efectos psíquicos, de lo que sea, de la fenomenología que sea, pero poco. Habrá 1, 2, a lo sumo 10. Me atrevería yo a decir, si es que los hay, que me parece que no los hay. ¿No es así? Pues sí, efectivamente. Este tema es tan claro que no deja lugar a duda para comprenderlo. Puede ser, como tú dices muy bien, que existan personas, que existan sujetos que a la vez sean parapsicólogos, que a la vez sean dotados. Pero generalmente, todo aquel que es parapsicólogo siempre evita que lo tomen como un dotado, porque esta susceptibilidad suele ser siempre maliciosa. Y todo dotado, pues también suele rechazar el término parapsicológico, porque para lo que él realiza no le trae suficientemente como factores que le ayuden a su función. Lo que ocurre es que el término parapsicólogo es muy llamativo, y la mayoría de las personas, pues, que leen la mano, que echan el tarot, que son videntes y utilizan la bola de cristal, pues para hacer mayor acopio de personas a su consulta, lo que realizan es que se valen de este término, parapsicólogo, y valerse también de la ciencia a la que los parapsicólogos representan, la parapsicología, para utilizarla en rigor a su propio beneficio. Y claro, por supuesto, como el nombre es muy atrayente, lo que utilizan es solamente llamar la atención y así pues poder valerse de una forma fraudulenta y totalmente desvergonzada de esta ciencia para ganar un dinero que va solamente en su propio beneficio. Sí, así es. Yo estoy seguro, y me consta, de que muchos de ustedes han leído en algún periódico alguna vez consulta de parapsicólogo, y después, al trasladarse al lugar, lo que comprueban es que hay una echadora de cartas o un astrólogo. Bueno, creo que con esto se hace suficiente hincapié en lo que queremos dar a entender. El término parapsicólogo lo retoman para su propio beneficio. Sin embargo, no lo son. Son dotados, o son mánticos, o son personas que, bueno, echan las cartas, o efectivamente, como tú muy bien has dicho anteriormente, leen la bola de cristal o los pozos del café. Es igual. De lo que se trata es de diferenciar, esclareciendo bien los términos, la diferencia entre parapsicólogo y dotado. Y creo que ya ha quedado suficientemente explicado. Sí, pero también tenemos que decir, además de ello, que si solamente se valiesen de ello para su propio beneficio, pues no estaría del todo tan mal. Lo que ocurre además que también estas personas que se valen del término parapsicólogo lo utilizan en perjuicio de las personas que llegan a su consulta. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no están capacitadas ni personal, ni intelectualmente, ni académicamente para realizar prácticas ni de parapsicología, ni incluso de lo que ellos utilizan, como es la cartomancia o la evidencia, sino que solamente buscan el beneficio propio. Entonces, miren ustedes, un consejo, y no solo vamos a ser amantes de dar muchos consejos, pero uno de ellos es, por favor, siempre y cuando asistan a algún tipo de consulta de personas con cierto halo misterioso, por favor, cuídense mucho de que esta persona tenga la suficiente solvencia como para que no les cause, por lo pronto, ningún mal. Sepan ustedes que el dinero que le vayan a cobrar, eso por supuesto no lo van a recuperar, pero confórmense con que no les causen ningún mal, puesto que al no estar dotados de ningún tipo de conocimientos psicológicos, pues pueden producir traumas a la persona que llegue a su consulta. Entonces, esto es lo principal y ante lo que vamos a luchar, y llevamos tiempo luchando contra ello. Es decir, que personas que no tengan ni conocimientos, ni sepan qué es en sí la parapsicología, utilicen el término parapsicólogo para valerse de ella y para que puedan producir cualquier tipo de trauma o de daño a personas que lleguen a su consulta. Sí, y cuidado, mucho cuidado, porque hay además parapsicólogos que tampoco lo son y dicen que lo son. Ojo, que no estoy mezclando dotado con parapsicólogo en este momento. Ya lo hemos comentado. Me estoy refiriendo a los parapsicólogos
que bueno, han leído 2 o 3 libros y a partir de ahí, bueno, se autodefinen como parapsicólogos científicos. Esto es tan grave o más quizá que lo anterior. Creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Yo creo que en esto la Sociedad Española de Parapsicología, pues con los cursos que ha venido dando a cabo durante años, pues ha establecido las bases de lo que puede ser un parapsicólogo científico. Pero claro, lo que no podemos meter es un parapsicólogo que hable de ovnis. Ojo, no nos podemos encontrar con un parapsicólogo que nos hable de ocultismo. Puede que entiendan del tema, pero lo que no puede ser es que adopten la terminología parapsicólogo para hablar de cualquier temática. Esto tiene que quedar bien claro. Miren ustedes, les voy a decir una cosa muy importante y que de verdad que les va a dejar generalmente aclarar el concepto entre lo que es un parapsicólogo de verdad y el que no lo es. Miren ustedes, cuando ustedes tengan o oigan a algún familiar o a algún amigo que le ocurra cualquier tipo de fenómeno en su domicilio o fenómeno interno, psíquico, miren ustedes, lo normal siempre es que acudan a la consulta de un médico, de un doctor en medicina, en psiquiatría, y que él, o un psicólogo, y que él después, con sus métodos, intente de solucionar ese problema. Que ustedes ven que no están lo suficientemente contentos como para que eso se lo solucione, pues entonces, ¿y ustedes quieren acudir a un parapsicólogo? Muy bien. Por supuesto que no hay que poner ningún tipo de pega. Pero miren ustedes, si el parapsicólogo les suele cobrar dinero, ese punto es clave para saber que generalmente no va por buen camino ni utiliza buen pie. Generalmente el parapsicólogo que lo es y se precie de ello suele realizar su tipo de prácticas y su tipo de investigaciones de forma que no cobre un solo céntimo por ello. Es decir, totalmente altruista. Mientras que el parapsicólogo, que se vale de la palabra y que se utiliza diferentes prácticas para ganarse 4 duros, porque no se puede decir de otra forma, siempre va por delante poniendo precio a sus investigaciones, lo cual no deja lugar a duda en la diferencia que existe entre un parapsicólogo que se precie de serlo y un parapsicólogo que solo busque su propio beneficio. Sí, además de la casualidad, curiosamente, de que estos pseudo parapsicólogos, que se autodefinen como parapsicólogos científicos, pues precisamente suelen ser los que realmente cobran mucho dinero. Y también, por qué no decirlo, tienen conocimientos nimios de la materia. Porque si bien el parapsicólogo científico tiene unos conocimientos de base, de cierta base, o de una base sólida, sobre diferentes materias como la medicina, la psicología, la física, este tipo de pseudo parapsicólogos no tienen esos conocimientos y además de ello dan a entender que sí, que eso es lo grave del tema. Y un ejemplo claro, Luis, de lo que tú estás diciendo ahora mismo, es el caso Uri Geller. Caso súper comentado, pero que por supuesto no deja lugar a duda de lo que verdaderamente es un perfecto dotado, un parapsicólogo y un farsante, porque todo hay que decirlo. Entonces ahí se ve cómo hay que diferenciar entre lo que es cada cosa. Miren ustedes, Uri Geller era un joven israelí que se hizo famoso en su día en todo el mundo porque tenía ciertas habilidades de efectos físicos, es decir, que con la mente producía fenómenos físicos. Recuerdo que su actividad más conocida era la de doblar cuchillos y cucharas de metal, solamente tocándolas suavemente o incluso sin tocarlas en absoluto. Entonces, pues claro está, como pueden comprobar, este tema pues dio mucho que hablar en su día y movió a gran cantidad de personas en torno a ello. Pero claro, en su día los parapsicólogos se pusieron en alerta y decidieron realizar investigaciones a este sujeto, a Uri Geller. ¿Y qué ocurrió? Pues que empezamos a encontrarnos con las primeras sorpresas, ¿verdad, Luis? Pues sí, efectivamente. No debemos olvidar que Uri Geller, cuando se trasladó hasta Madrid,
intentó producir ciertos fenómenos en un programa muy famoso, que de todos es conocido, lo presentaba José María Íñigo, se llamaba Directísimo, y aquella noche Geller pues propuso arreglar relojes, doblar cucharas, todo desde el punto de vista de la psicocinesis, desde el punto de vista de la acción de la mente sobre la materia sin que medie canal físico alguno. Entonces, bueno, poco después de que este programa finalizara y días después, Geller habló con Ramos Pereira, el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, y le propusieron el ser investigado, pero claro, rigurosamente. Entonces Uri Geller no aceptó. ¿Qué debemos de deducir de ello? ¿Que Geller es un farsante? A mí me da la impresión de que sí. Y me da la impresión de que sí porque los fenómenos que Uri Geller intentó sin conseguir producir, a pesar de lo que muchos creen, no han sido demostrados en manera alguna. Y no hay que olvidar que precisamente fue Oscar Romba, famoso ilusionista, quien desenmascaró los trucos de Uri Geller. Porque hay que tener en cuenta que Uri Geller, cuando intentó demostrar sin conseguirlo cómo provocaba el fenómeno de las cucharas, pues bueno, esto se explica friccionando el metal y produciendo una energía calorífica lo suficientemente fuerte para que en un punto concreto, un punto límite, la cuchara se parta. Entonces, bueno, esto es una causa física que se demuestra por esa misma ley. Lo que no se puede pretender es intentar demostrar unos fenómenos, intentar producirlos, no conseguirlo y engañar así al público de una manera prácticamente absoluta. Eso es lo que no se debe de intentar nunca. Entonces, claro, hay ciertos dotados que son verdaderos ilusionistas, no solo Uri Geller, otros muchos también, y se valen de estos trucos para la producción de los fenómenos. Y a veces consiguen incluso hasta engañar a verdaderos científicos y parapsicólogos, que todo esto hay que tenerlo muy claro. Muchas veces los parapsicólogos investigan a los dotados, pero los dotados escapan al método del parapsicólogo por esa capacidad de extremado ilusionismo que tienen y que lo provocan en cualquier manera, en cualquier instante, bajo las condiciones que sean. El caso es que son así, lo hacen, cometen este tipo de fraudes y la parapsicología pues tiene que enfrentarse a ello, por supuesto. Sí, Luis, y tengo que decir también que por lo que la Sociedad Española de Parapsicología en su día se puso en alerta ante este fenómeno fue porque Uri Geller y todo lo que él conlleva se presentó en España como un amplio halo de fantasía y de espectáculo, lo cual siempre tiene que poner ojo a visor para desconfiar de ello. Si me permites, voy a leer textualmente uno de los carteles originales que se ponían en las paredes en esta época, en el año 1974, en los que se decía en los siguientes términos cómo anunciar a Uri Geller. Decía: Empresa Colsada presenta en persona y por primera vez en España el mundo fantástico de Uri Geller. Asombroso, increíble, sensacional, traspasando la frontera del hombre y la ciencia. Decía también: lo vio usted en televisión, ahora personalmente. No olvide traer su reloj descompuesto, una llave, una cuchara, un tenedor. Entonces, como ustedes verán, pues todo esto tiene mucho de espectáculo y la ciencia de la parapsicología es mucho más seria que todo esto. Entonces, un verdadero parapsicólogo pues generalmente no cae en este error de darse a conocer a través del espectáculo. Por supuesto, Uri Geller no es parapsicólogo, pero es que dudamos mucho, como muy bien dice Luis, de que incluso sea dotado, porque la Sociedad Española de Parapsicología le ofreció pasar un experimento hecho en directo de realizar una práctica de doblar una varilla de metal introducida dentro de una ampolla de vidrio. Entonces, por supuesto, si tenía poderes, pues podría realizarlo. Ahora, no llegó hasta tal punto de poder demostrarse porque Uri Geller
se negó rotundamente a realizar este experimento. Entonces, claro está, tenemos ahí la disyuntiva de, porque como no se dejó investigar, hay que negarlo. No. O también decir, como no llegó a demostrarlo, hay que decir que Uri Geller es un farsante. Tampoco. Lo que está demostrado es que la mayoría de los fenómenos que Uri Geller produce son fraude. Hay otros fenómenos que están sin demostrar, pero la mayoría decir que son fraude. Sí, así es. Y hay que dejar constancia de que Uri Geller en otro tipo de fenomenologías sí ha conseguido resultados positivos, como por ejemplo en la telepatía. Sin embargo, en los fenómenos parafísicos no ha demostrado absolutamente nada. Y esta es una prueba de lo que acabas de comentar. La negación de someterse a un experimento que la Sociedad Española de Parapsicología realizó o iba a realizar, porque en este caso no se llevó a cabo. Entonces, bueno, nos parece que Uri Geller no es un parapsicólogo, por supuesto, tampoco hace acopio de ello. Un dotado, bueno, hay que dejarlo en entredicho, con muchos puntos suspensivos, pero también tenemos que tener en cuenta que sí hay otros parapsicólogos que a la vez son dotados. Por ejemplo, Fassmann, muy conocido de todos ustedes. Fassmann se autodefine como parapsicólogo y se autodefine como dotado. No obstante, la relación es muy pequeña, muy escasa, y todo hay que decirlo, parapsicólogo y dotado no son lo mismo. Me viene ahora a la mente el caso del famoso espiritista Daniel Douglas Home, espiritista de finales del siglo XIX. Este señor, Daniel Douglas Home, era muy conocido por su capacidad de levitar. Entonces, recuerdo que cierto día hizo demostraciones ante testigos tan famosos como el escritor Mark Twain e incluso el emperador francés Napoleón III. Esto ocurrió en el año 1868. Él, en este momento, hizo prácticas de dotado. Entonces la parapsicología no existía como tal y, por supuesto, jamás se preció de ser parapsicólogo Daniel Douglas Home. Lo que se hizo fue dejarse investigar por William Crookes. Entonces, este señor, Daniel Douglas Home, dotado, entró en un trance dentro de una sesión mediúnica de espiritismo en la ciudad de Londres. En esta sesión, dentro de este trance, se elevó hasta tal punto que salió por la ventana del piso más alto del edificio donde estaba. Se cuenta que se le vio planear sobre la calle durante un momento y que después, posteriormente, volvió a entrar por la casa, por la ventana, y después de salir del trance, comentó que él no recordaba lo que había realizado. Como digo, este hecho fue observado por infinidad de personas e incluso por, Mark Twain y Napoleón III, lo cual es un tema como para tomarlo en cuenta. Esto sí que es un verdadero dotado, porque se deja investigar in situ y no pone trabas a que el cierto parapsicólogo o investigador realice prácticas de todo tipo para investigar qué es o qué no es. Y además hay que decir que Daniel Douglas Home es el más grande de los dotados que han existido. Ojo, nos hemos encontrado con otros dotados, pero Daniel Douglas Home concretamente, y ya lo explicaremos más adelante en la historia de la parapsicología, es el mayor dotado que ha existido.